Para concluir nuestro curso, aunque pudiéramos decir más cosas sobre la vida trinitaria en este ámbito de la teología especulativa, quisiera abordar un tema que habíamos hablado ya de manera, ¿verdad? Sencilla cuando hablamos de las misiones de la Trinidad. Y es precisamente el tema de la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo, que es un tema muy interesante. Y entonces pues va relacionado con las misiones divinas. Habíamos dicho que estaban las misiones visibles, es decir, la encarnación, la santificación en Pentecostés, pero están las misiones que son invisibles, en las que Dios sigue actuando en el hombre. Y estas misiones entonces están relacionadas con el tema de la inhabitación trinitaria, ¿no? Entonces, la inhabitación trinitaria, pues es un tema de gran interés, ¿verdad? Dentro de la reflexión trinitaria, ¿verdad? Porque nos hace ver entonces la relación de la Trinidad con el hombre, ¿no? Y este tema de la inhabitación trinitaria se puede tomar desde diferentes aspectos, ¿no? Se puede hablar desde digo, en el tratado de Dios, evidentemente, ¿no? Para analizar el sentido de la vida trinitaria, pero obviamente también aborda temas de la vida espiritual, ¿no? Se pudiera, ¿verdad? Tomar en teología espiritual algún elemento de esto. Y también se pudiera analizar el tema de la inhabitación trinitaria en el Tratado de Gracia, también se puede analizar ahí. O sea, este es un tema importante y podemos ver cómo tiene diferentes vertientes, ¿no? En la que dentro del estudio de la teología lo podemos abordar, ¿no? En este caso lo podemos abordar en el sentido de que si Dios, ¿verdad? En la vida trinitaria hay misiones, esas misiones van referidas entonces al tema de la inhabitación, ¿no? Es eso. Se puede abordar el tema de la gracia, ¿verdad? Entonces Dios que da la gracia, Dios que actúa para santificar al hombre, Dios que actúa para salvar al hombre. Y entonces dentro de este actuar en la gracia está su inhabitación, ¿no? Entonces se puede ver desde la gracia. O bien se puede también ver, ¿verdad? Desde la vida espiritual. El hombre que va creciendo en una vida espiritual, evidentemente, participa de la inhabitación. Entonces se puede ver como un aspecto, ¿verdad? De la vida, del crecimiento de la vida espiritual, ¿no? Entonces, por eso es importante también considerarlo, ¿verdad? Porque este es un tema que está ligado a las otras ramas de la teología y que a lo mejor, pues evidentemente a veces pues, no pueden alcanzar a ver estos temas. Entonces yo creo que esto es importante verlo de manera general, ¿no? Para tener una idea y con eso concluir nuestro curso. Entonces la inhabitación trinitaria pues nos habla de la relación, ¿verdad? Entre estas tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la vida del hombre, ¿no? En un diálogo de conocimiento y de amor por lo que Dios puede habitar en el hombre, ¿no? Este es lo importante, ¿no? La presencia de la inhabitación trinitaria lo debemos de ver como una relación en la que incluye no solo dos términos, ¿verdad? Que se relacionan entre sí, las tres divinas personas y el hombre, sino sobre todo el fundamento o la razón por la que estos términos se relacionan. O sea, cuando hablamos de la inhabitación, no solamente es Dios Dios y las tres divinas personas y el hombre, no. No solamente es hablar de estos dos, sino hablar de la razón, por qué se interrelacionan, por qué tiene una razón de ser, por qué existe la inhabitación, por qué Dios ha decidido inhabitar en esta realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, ¿verdad? De la inhabitación trinitaria, pues de entrada tenemos una base bíblica muy sencilla, ¿no? Que lo podemos ver en el Evangelio, ¿no? Dice Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Haremos nuestra morada, la inhabitación. Es una frase clave, ¿verdad? Un fundamento bíblico, teológico para hablar de la inhabitación. La Escritura lo dice, ¿no? O San Pablo, ¿no? Cuando en Romanos 8:15, ¿no? Dice, tenemos un espíritu que clama en nuestros corazones. Abba, Padre. Ah, tenemos un espíritu. La inhabitación, el tema de la inhabitación. Y como decíamos, pues este tema de la inhabitación pues va relacionado con la gracia. Por ejemplo, la teología patrística habla de cierta manera con este tema de la inhabitación cuando toca el tema de la divinización. Porque algo muy importante, el tema del pecado y luego de la gracia, ¿verdad? Que son temas que van ligados, ¿no? Son tratados que van ligados. Abordan una realidad que es muy importante. Porque estos dos temas que van ligados, ¿verdad? Estos dos temas que van relacionándose, hablan entonces de la gracia de diferentes ámbitos. Y los padres de la iglesia, sobre todo los orientales, dicen que el hombre tiene la gracia y que esa gracia los diviniza. Y entonces hablamos de la teología de la divinización, que tal vez ustedes en el Tratado de Gracia profundizarán, verá cómo el hombre se diviniza, ¿no? Y en qué sentido o cómo deberíamos de entender nosotros esto de la divinización.
Y entonces, la enseñanza de los padres, ¿verdad? Respecto a la divinización, lo podríamos ver o resumir en 3 puntos claves. El primero de ellos, Dios inhabita propiamente en el alma de los justos, ¿no? O sea, la divinización, ¿qué quiere decir? Que Dios inhabita, que Dios está ¿verdad? Posee al hombre, ¿no? En segundo lugar, que Dios inhabite, ¿verdad? Que Dios divinice al hombre. ¿En qué sentido? Que las tres divinas personas están presentes en el alma. Y en tercer lugar, que esta presencia es obra del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué puede inhabitar Dios en la vida trinitaria? Por el Espíritu Santo, porque si ustedes lo ven, en la vida trinitaria sí está el Padre, no el Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero curiosamente, el que hace, porque eso es muy importante, la actuación de Dios, adintra de Dios, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? Que ama al Hijo y genera al Hijo, ¿no? Lo hemos visto en todo el curso, ¿no? Eso es una acción adintra de Dios, ¿no? El Padre que genera. Y luego el Padre que genera al Hijo, ¿verdad? Junto con el Hijo, expira al Espíritu Santo. Es una acción adintra, dentro de Dios. Pero cuando nosotros decimos que Dios crea, sí, el Padre crea con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿quién es el que hace posible que se dé una acción ad extra de Dios? Es decir, fuera de Dios. Ad extra, quiere decir fuera de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que la acción de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actúe. Pero podemos decir que es el Espíritu Santo el que hace que esta acción se realice. Por eso, por ejemplo, en la encarnación, ¿verdad? Cuando viene la encarnación, dice que se encarna por obra del Espíritu Santo. Sí, o sea, la encarnación participa las tres personas, como ya lo hemos discutido, pero es la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo podemos decir que es el que se encarga de actuar fuera de Dios, para entrar en la historia, para entrar en el mundo, ad extra de Dios. Entonces, la inhabitación trinitaria sí es las tres personas que habitan en la vida del hombre, pero en la inhabitación trinitaria, por eso dicen los padres de la iglesia, se hace por la acción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien hace que Dios, ¿verdad?, actúe ad extra de él y entre en la historia. Y entre en la historia precisamente a través de esta inhabitación, ¿no? Por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿no?, los padres de la iglesia, entonces, inhabita, ¿verdad?, en el alma del justo. Las tres divinas personas están presentes en el alma, pero es una acción es una obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la obra ad extra, la obra fuera que sale de parte de Dios, ¿no? Entonces, ¿no?, dentro del magisterio de la iglesia podemos hablar también un poco sobre la inhabitación trinitaria. El primer papa que va a hablar sobre la inhabitación va a ser el Papa León XIII, ¿no? Hasta el Papa León XIII es el que primero que va a empezar a hablar propiamente ya de esto. El Papa León XIII va a decir, Dios está presente por la gracia en el alma del justo, ¿no? Por la gracia en el alma del justo. Como en un templo, de una manera enteramente íntima y singular. De esto se sigue esa exigencia de caridad por la cual el alma se une a Dios muy estrechamente, más de lo que un amigo puede unirse a su amigo querido que goza plenamente con él. Esta admirable unión, dice el Papa, ¿no?, que tiene como nombre el de inhabitación, solo es diferente por su condición de aquella con la que Dios se une a los bienaventurados. Entonces, ahí el Papa León XIII es el primero que va a marcar en el magisterio el tema de la inhabitación trinitaria, ¿no? Y luego el Papa Pío XII, en Mystici Corporis, ¿no?, en esta encíclica, él va a decir que efectivamente existe una inhabitación de la iglesia, perdón, de una inhabitación trinitaria dentro del hombre. Dice, y esto se debe gracias al Espíritu Santo que habita en la iglesia. Porque dice él, ¿no?, en esta encíclica, que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, es la que permite la inhabitación, ¿no? Es la que permite, ¿no? Dice, las tres personas divinas habitan en cuanto que estando presentes de una manera inescrutable en las almas creadas, dotadas de entendimiento, entran en relación por ellas por el conocimiento y el amor. O sea, ¿por qué Dios puede inhabitar en las personas? Por el conocimiento y el amor, que es una idea de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que esto es algo muy importante, que ahorita vamos a reflexionar a mayor profundidad, ¿no? Juan Pablo II también habla del tema de la inhabitación, ¿no? Él lo toca, ¿no?, en la encíclica esta de Dominum et Vivificantem, ¿verdad?, donde habla del Espíritu Santo. Él habla precisamente de esto. Dice, Dios uno y trino, se abre al hombre y al espíritu humano. El soplo del Espíritu Divino hace que el Espíritu humano se abra a su vez, ante la apertura salvífica y santificante de Dios. Entonces aquí está diciendo cómo el soplo verá escondido. O sea, de entrada tenemos un soplo, porque recurriendo al tema de la creación, ¿no?, tenemos el soplo, el aliento divino. Y este aliento divino que tenemos, ¿verdad?, es el Espíritu que nos abre a la acción santificante de Dios.
Tenemos esa capacidad, ¿no? Y entonces dice, por el don de la gracia, entonces aquí entra el tema de la gracia de nuevo, que proviene del Espíritu, el hombre entra en una vida nueva, introduciéndose en la realidad sobrenatural de la vida divina. Eso es la inhabitación, ¿no? Me introduzco en la vida de esto. Y se hace, por lo tanto, morada del Espíritu Santo, templo viviente de Dios. En efecto, por el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo vienen al hombre y ponen en él su morada, como dice San Juan, ¿no? Entonces ahí está. Vean cómo también, entonces, este tema de la inhabitación lo tocan el magisterio, también está dentro del magisterio, ¿no? Para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué sería la inhabitación? La inhabitación podemos definirla como un nuevo modo de presencia de Dios, de las tres personas divinas, en el hombre, de manera más íntima que la presencia de inmensidad. Eso es la inhabitación trinitaria. Expliquemos esto. Dice, un nuevo modo. La inhabitación es un nuevo modo. ¿Por qué un nuevo modo? ¿Qué quiere decir un nuevo modo? Quiere decir que aparte de la inhabitación trinitaria, también hay una presencia de Dios en el hombre antes de la inhabitación. Por eso dice la misma definición que leía, verá, la presencia de inmensidad. Porque Dios, antes de inhabitar en nosotros, Dios está presente por su inmensidad. ¿Qué es la presencia de inmensidad de Dios? ¿Qué es la presencia de inmensidad? La presencia de inmensidad de Dios, ¿verdad? Es cuando Dios se hace presente en el hombre o en cualquier criatura incluso, cuando le da el ser. Esa es la presencia de inmensidad. O sea, esto tiene que quedar muy claro. Entonces, cuando Dios me crea, me da mi ser, ¿verdad? Existo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar, ¿no? Dios crea esta pluma, ¿no? Dios no crea plumas, pero bueno, Dios crea esta pluma. Entonces, Dios, ¿verdad? Al crear esta pluma, le da su ser de ser pluma, ¿no? Le da su existencia de ser pluma. Esto se llama presencia de inmensidad. De alguna manera diríamos, ¿verdad? Que Dios está en la pluma. ¿Por qué? Porque Dios le dio su ser pluma, ¿no? Dios está conmigo en presencia de inmensidad porque me dio mi ser. Porque no existo por mí mismo, existo porque Dios me creó. Entonces, si yo tengo mi ser porque Dios me creó, significa que entonces Dios está conmigo por presencia de inmensidad. Entonces, si alguien pregunta, ¿qué es la presencia de inmensidad? Que Dios me dio mi ser. Eso es simplemente. Que existo. Dios está presente conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dio la vida, punto. No me di la vida yo solo. Si yo me hubiera dado la vida de yo solo, bueno, entonces Dios no sé qué estaría haciendo en mi vida, ¿no? Dios no tendría nada que ver conmigo. Pero yo existo porque Dios me dio la existencia. Dios me dio el ser, Dios me dio la existencia. Entonces, ¿cómo se llama esto? Quiere decir que si Dios me dio la existencia, Dios está de cierta manera conmigo. ¿Cómo está Dios conmigo? En presencia de inmensidad. Porque Dios me dio el ser. Pero además de que Dios está conmigo en presencia de inmensidad, Dios puede tener otro proyecto. Dios está en proyecto de inmensidad en la creación en general, ¿no? Porque le da el ser al mundo. Me lo dio a mí, pero le dio a todo el mundo. Pero en las criaturas racionales, Dios tiene otra manera de estar. Y es la inhabitación. No solamente me da el ser, sino que Él habita. Inhabita. Está dentro de mí, habitando. Por gracia, obviamente, ¿no? Está presente. Entonces, la presencia de inmensidad es Dios que se hace presente cuando me da el ser. Y luego, aparte de la presencia de inmensidad, Dios inhabita en mí, está la inhabitación. Dios está presente como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como Trinidad, ¿verdad? En cuanto que el hombre puede tener una relación especial con Dios. Entonces, tenemos las dos presencias de Dios. Entonces, de entrada diríamos, Dios está presente por mí, por inmensidad, porque me creó. Pero aparte puede estar por mí por gracia. Dios puede estar conmigo aparte, ¿no? Por eso diríamos que es un nuevo modo, porque aparte de que me dio el ser, habita en mí. Está conmigo, ¿no? Que me da algo distinto. Y entonces me diviniza, como dirían los padres de la iglesia, ¿no? Me dan una nueva transformación en mi vida. Y entonces aquí cuando decimos que nos diviniza, que inhabita en nosotros, no, lo estamos diciendo de manera real. Dios inhabita en mí de manera real. No como una metáfora, no como una hipérbole, ¿verdad? Una metáfora que ahí aparece, ¿no? Algo bonito para decir Dios está en mí. No, no. Dios está de verdad en mí, realmente en mí. Inhabita en mí, ¿verdad? Si yo se lo permito, ¿verdad? Si yo vivo en santidad, Dios inhabita en mí. Por eso es la inhabitación en el alma del justo, ¿verdad? Porque es el hombre que está esforzando por vivir a Dios. Porque está esforzando, es el hombre que está esforzando por, dirían los padres orientales, por divinizarse, por acercarse a Dios, por asemejarse a Dios. Entonces ahí empieza precisamente la experiencia
del hombre, del hombre, ¿verdad? Que justo que empiece, que puede inhabitar. Y entonces, ¿verdad? Diría Santo Tomás de Aquino, ¿por qué se puede inhabitar? ¿Verdad? Lo que decíamos ahorita, se puede inhabitar, ¿por qué? Por conocimiento y por amor. ¿Verdad? Eso es lo importante, ¿no? La Trinidad está presente en el alma en cuanto que yo puedo conocer a Dios, o sea, Dios habita en aquel que lo conoce. O sea, Dios no va a habitar en alguien que no lo conoce. O sea, por ejemplo, Dios no puede habitar en un perro, ¿no? Uno dirá, es que mi perrito, ¿verdad? Mueve la cola, es bien buena onda. Bueno, sí, pero el perro no conoce a Dios. El perro no dice, caray, ¿cómo será Dios? No, o sea, el perro no se pregunta por eso. Entonces Dios no puede inhabitar. Le dio el ser, claro, le dio la existencia al perro. Pero Dios no puede inhabitar. Las tres personas no pueden inhabitar en el perro porque el perro no conoce a Dios. La inhabitación trinitaria se da en cuanto que yo soy capaz de conocer a Dios. Hay una relación del alma que es capaz de conocer a Dios y de amarlo. Porque entonces también Dios solamente puede inhabitar en aquel que lo conoce y que lo ama. Porque Dios tampoco puede inhabitar a alguien que no lo ama, ¿no? No puede, o sea, ¿cómo voy a entrar con algo? Por eso decíamos que tiene que haber un conocimiento y un amor, porque tengo que conocer a Dios y amarlo. Si yo no amo a Dios, Dios no puede inhabitar en mí, ¿no? No me puede forzar en eso. ¿Verdad? Claro, esa es una postura. Por eso decimos que esta es una teología especulativa, porque ya no podemos conocer, no hay totalmente realidades concretas, ¿no? Porque hay algunos autores que van a decir que sí, que por el simple hecho de la gracia que recibí, Dios inhabita en mí. Pero bueno, entonces, en entrada, Santo Tomás dice claramente, se necesita de una relación de conocimiento y de amor, ¿no? Ahí está, ¿no? Y esto sería entonces, Santo Tomás de Aquino, entonces en este sentido, coloca la inhabitación trinitaria como efectos de la gracia creada, porque Dios ha creado, nos ha dado una gracia, ¿verdad? Y entonces esta gracia nos capacita para vivir la santidad y nos capacita para abrirnos a Dios y entonces para que Dios inhabite en nosotros, ¿no? Eso sería como lo fundamental, ¿no? Esta sería una de las razones, ¿no? Entonces la razón de que Dios puede inhabitar en nosotros es precisamente porque lo conocemos, porque lo amamos, ¿no? Este sería el primer momento, ¿no? Pero hay otros autores, ¿verdad? Como decíamos ahorita, que no, que ellos dicen que la inhabitación trinitaria se encuentra en la acción divina cuando nos da la gracia automáticamente. Entonces yo recibo la gracia, inmediatamente Dios inhabita en mí. Aunque no lo ame, pero Dios está ahí. No lo veo, pero ahí está Dios, ¿no? O sea, es otra situación, ¿no? Porque entonces veríamos aquí la gracia como una especie de sello, ¿no? En donde el alma queda grabada por Dios. Y si queda grabada es porque está inhabitando en nosotros. Entonces, es otra postura de la teología, ¿no? O sea, esto no está muy bien definido. O sea, Santo Tomás dice, solamente conociendo y amando puede inhabitar Dios. Pero otros dicen, no, es que si tú tienes la gracia, ahí está sellado, entonces ahí está la Trinidad. Las tres personas como distintas, ¿ves? Están sellando continuamente el alma para que el hombre se transforme. La gracia le capacita para transformar. El hombre puede ofuscar la gracia, pero ahí está la gracia. Cuando la gracia actúa, ahí está la inhabitación trinitaria. ¿Ya? Entonces, esto son cuestiones abiertas que, pues, no tienen respuestas, ¿verdad? De ahí se pueden dilucidar muchas cosas, pero bueno, eso pues será para otro momento, para una investigación, ¿verdad? Para una tesis, si ustedes quieren, ¿no? O sea, pero sería como el sentido, ¿no? Entonces, la inhabitación trinitaria, pues sería ese sentido, ¿verdad? Queda abiertas algunas cuestiones de cómo se realiza, ¿no? O de en qué momento se hace, o cómo se realiza, se va realizando. Pero la inhabitación tenemos que verla siempre como una faceta de esta santificación del hombre o de esta deificación, como dirían los padres orientales, ¿no? De la cercanía de Dios con el hombre, ¿no? Esto es lo importante. Y evidentemente, cuando Dios inhabita en nosotros, bueno, pues nos da la capacidad de santificarnos. ¿Quién puede llegar a santo? El que tiene la inhabitación trinitaria, ¿no? Ese es el que llega a santo. O sea, este es el que nos transforma, este es el que nos anima finalmente, ¿no? Y este es el que nos debe de ayudar para seguir siempre adelante en nuestra vida, ¿no? El hombre, por lo tanto, es constituido una nueva criatura así por Cristo, porque nos ha dado la gracia, y por esta gracia tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y por lo tanto, inhabita en nosotros Dios. Puede inhabitar en nosotros Dios. Por lo tanto, pues esto sería como una idea general, ¿verdad? De lo que sería la inhabitación trinitaria, ¿no? De cómo el hombre se puede transformar y cómo entonces esta relación de la inhabitación trinitaria se va relacionando con otros términos, ¿no? Con lo de la deificación, claro, pero también se puede relacionar con el tema de la gracia, que es sobrenatural, ¿no? Se relaciona con el tema de la filiación divina, porque estamos inhabitados por Dios,
entonces somos sus hijos, ¿no? Nos relacionamos con Él. Y por lo tanto, ¿verdad? Va siendo todo inseparable, ¿no? O sea, si Dios inhabita en nosotros, entonces nos deifica, ¿no? Nos da la gracia, ¿verdad? Que es algo sobrenatural, ¿no? Nos hace hijos, ¿no? Y nos va transformando totalmente, nos va iluminando, ¿no? Entonces, pues esto sería como elementos básicos de lo que sería el tema de la inhabitación trinitaria, ¿verdad? Básicamente. Y con esto, bueno, pues el tiempo se acaba, ¿verdad? Habría todavía otros temas que me hubiera gustado profundizar con ustedes del misterio de la Trinidad, pero con todo esto que hemos vivido y con todo esto que hemos estado teniendo, ¿verdad? Pues no hemos podido, no me alcanzó el tiempo, ¿verdad? Pero espero que con todo lo que hemos visto, sobre todo la parte positiva que vimos, ¿verdad? Desde que inició el curso hasta la semana pasada, pues tienen ustedes todo el contenido principal del dogma trinitario, cómo se fue evolucionando el dogma de la Trinidad, ¿no? Desde los concilios, los padres de la iglesia, Santo Tomás, ¿no? Que es alguien muy importante, ¿no? Cómo se va estructurando, ¿no? Incluso cuando tocamos Santo Tomás no lo vi de manera muy general, sino que fui profundizando los diferentes temas, que son temas importantes para verlo desde Santo Tomás, ¿verdad? Que son la base del pensamiento trinitario, ¿no? Las procesiones, las misiones, todo lo que fuimos viendo de Santo Tomás, eso es muy importante, ¿no? Que ustedes lo tengan bien claro, porque esa es la doctrina fundamental, entonces no la pierdan de vista nunca. Esta es la base, ¿verdad? Porque todavía se podría profundizar un poco más, pero yo traté de exponer precisamente por cuestión de tiempo ahí todo, entonces estudienlo bien y ténganlo bien claro. Y aunque quedan cosas pendientes, ¿verdad? De la teología especulativa, bueno, pues, tenemos ya esta idea, ¿verdad? Vemos lo que los teólogos contemporáneos dicen, el misterio de la perijoris, que es muy importante para conocer el misterio de la Trinidad. Y pues este tema, ¿no? De cómo la Trinidad se relaciona con el hombre por medio de la inhabitación. Podríamos hablar de otros temas, decíamos, pero bueno, con esto terminaríamos nuestro curso de este semestre. No lo pudimos hacer presencial, ciertamente, ¿verdad? Pero bueno, espero que con estos videos que yo les he dado, ¿verdad? Y que he tratado de comunicarme con ustedes, pues puedan pues, seguir este proceso que es muy importante, ¿no? Cómo se va marcando el dogma de la Trinidad, que no solamente es decir, pues conocemos el dogma, sino estamos conociendo cómo va creciendo, cómo se va fundamentando nuestra vida de fe. Porque no somos ante todo trinitarios, nuestra fe es trinitaria. Todos los domingos proclamamos el credo en la celebración de la Eucaristía. Y en el credo proclamamos nuestra fe trinitaria. Y no solamente es proclamarla, sino también es más o menos acercarnos al misterio y entenderlo para dar razón de nuestra fe. Pues que este curso que hemos tomado de Dios revelado y de este misterio de la Trinidad nos sirva para comprender el grande valor que tiene la Trinidad, de cómo se fue, sí, especulando si quieren, pero cómo va creciendo y cómo todo ello conlleva el crecimiento de la vida de la Iglesia y de nuestra vida de fe. Que el Señor, uno y trino, los bendiga siempre y los ayude siempre para seguir adelante a lo largo de sus estudios dentro de este saber teológico.